En principio, quiero agradecerle a los organizadores este encuentro. Creo que nos hacen falta muchos momentos de diálogo, de discusión, de intercambio, sin tenerle miedo al disenso. Creo que es sanísimo, más en democracia y más cuando uno está planteando políticas que tienen un fuerte impacto en la sociedad, sabiendo también que la fundamentación y la argumentación que finalmente prime no significa más que, bueno, que las fundamentaciones de uno deben ser revisadas o por lo menos sostenidas, reconociendo que hay una mayoría que piensa diferente. Y que nos compromete de todas maneras a ejecutar los consensos a los que llegamos vía argumentación y disenso. Pero quisiera hacer una consideración previa, que quizás no es políticamente correcta, pero que si yo no la dijera no sería sincero y no le serviría ni a ustedes ni a mí, que es que la educación técnica, esto después tiene un correlato o un corolario. La educación técnica y la formación profesional tienen una función social importante que cumplir y no son sistemas para los docentes de formación técnica, de educación técnica y formación profesional. Me parece que esto es una posición que es bueno por lo menos pensarla. Digamos, no estamos construyendo un sistema de educación técnica para dar trabajo a los docentes, sino para cumplir un rol social fundamental y que espero que a lo largo de la exposición queden claros algunas de las posiciones que quiero proponer para la discusión en este Congreso. Pero resulta que si no cumplimos ese rol social, pueden pasar cosas como ya pasaron en la historia, por lo menos en el pensamiento y en la política, que nos tienen que a nosotros docentes llamar la atención a la hora de pensar sobre estas cuestiones. Y me refiero fundamentalmente a dos hechos. Un hecho intelectual, una corriente de la década de fines de los 60, principios de los 70, que se llamó de la desescolarización, entre cuyos teóricos más importantes estaba Ivan Illich. Una corriente, digamos, de izquierda, la podemos llamar así, que cuestionaba el sistema educativo porque reproducía las desigualdades sociales, la injusticia, y que era un sistema de aumento de la brecha del capital entre los que más tenían y los que menos tenían. Por lo tanto, había que eliminarlo. Si nos remontamos a los últimos años, también tenemos corrientes de derecha que plantean la ineficacia del sistema educativo y que por lo tanto hay que arancelar la escuela pública con vertientes economicistas o introducir lógicas de mercado en el sistema educativo. Y esto, digamos que quizás estas dos vertientes se nutren por deficiencias propias de la educación y creo que como educadores tenemos que asumir que tenemos que implementar los cambios, que tenemos que poner el sistema educativo a tono con las necesidades sociales, con las necesidades de la población, con las necesidades de la industria, y por lo tanto no podemos reproducir viejos esquemas y tenemos que estar dispuestos a dar pasos hacia adelante y asumir la responsabilidad de hacer propuestas y de cambiar rutinas. La formación profesional como objeto de regulación de una ley, que es en el tema que me voy a centrar, tiene y nos plantea una serie de cuestiones que son, digamos, reflejo de la complejidad que asume hoy esta modalidad formativa en el sistema educativo y más allá del sistema educativo, como se dijo hoy, sindicatos, empresas, ONGs, universidades plantean formación profesional, escuelas técnicas, escuelas agrotécnicas, etc. Tenemos las viejas misiones monotécnicas, tenemos escuelas de artes y oficios, centros de formación profesional, escuelas laborales para adolescentes, centros de producción para el hogar, etc. Bueno, en cada jurisdicción adquieren una diversidad de denominaciones y una diversidad también de organismos de dependencia, ¿no? En algunas provincias depende de educación especial, en otras de no formal y adultos, en otras de ciencia y técnica, etc. Entonces, el primer cuestionamiento que nos plantea poner a la formación profesional como objeto de regulación por esta ley de formación técnico-profesional es la necesidad del ordenamiento de lo que hoy se considera FP. ¿Qué es formación profesional?
Y tenemos que separar qué es formación profesional de lo que no es formación profesional. Y esto es la cuestión de la identidad. El segundo tema que nos plantea es cómo armonizamos los distintos niveles de gestión de lo que hasta hoy tenemos en el Sistema Nacional de Formación Profesional, que es el nivel provincial, el nivel nacional y el nivel local, con instituciones, cómo lo armonizamos entre sí, pero fundamentalmente cómo lo armonizamos con el sector productivo. Y esto es la cuestión del gobierno y de las articulaciones. Después tenemos la necesidad de integrar dentro de un marco instituido las lógicas, tanto formativas como las lógicas productivas. Y esto es una vertiente de la cuestión de la identidad. Y por último, la articulación con el modelo de desarrollo nacional, regional y local, que plantea la cuestión del modelo de país, de región y de desarrollo local en cada lugar. Me voy a referir ahora brevemente a la década anterior, para no ir tan lejos, coincido con los diagnósticos anteriores y al mismo tiempo simplemente lo menciono porque me interesa un punto, que es, digamos, de la apertura de los mercados, de la desindustrialización que mencionaba Roberto hace un rato, que es anterior. Siempre estos golpes de péndulos de pasar de economías cerradas a economías abiertas ha generado dificultades para un proyecto de desarrollo industrial del país. En este caso, esta década marcada por la apertura de los mercados, con una modernización parcial tecnológica de algunos sectores económicos vinculados a la concentración y sobre todo al mercado internacional. Digamos que más o menos este esquema, con un collage de 3 o 4 frases, me parece que se consolidó en la formación de políticas para la educación para el trabajo, una falacia que era la formación en servicios, y que habíamos dejado de pasar, o que debíamos pasar de la producción de bienes a la producción de servicios, porque en la globalización el conocimiento es clave y que las nuevas tecnologías nos van a permitir desarrollar esta área y todos los argentinos vamos a trabajar en el área de servicios. Por lo tanto, claramente la escuela técnica, la formación profesional empezó a tener una falta de interlocución porque estaban muy alejadas del mundo de los servicios, por un lado, pero aparte yo llamo la falacia porque la evolución de los países centrales de Europa y Asia, cuando se analizan cohortes de 10 años, de los últimos 20 años, a partir de la década del 80, se observa que el crecimiento de los servicios en esos países en puestos de trabajo de calidad ha estado siempre vinculado a también el desarrollo industrial, a la producción de bienes. Si no, los servicios que se generan son servicios, lo que llamamos personales, entonces que no es lo que quizás a nosotros nos guste como modelo de empleo a futuro, ¿no? Un limpiador de vidrios, un vendedor de panchos, un cortador de césped, también son servicios, pero están dentro de un trabajo bastante precario y no son los servicios a los que se refiere esta digamos, segmentación de la política para la globalización, digámoslo así. Entonces creo que esto debilitó y no resolvió la ecuación educación-trabajo con las consecuencias que ya se mencionaron y no voy a profundizar. Digamos que de todas maneras se intentaron acciones que fueron valiosas, sobre todo hubo políticas parciales para este sector. Y me refiero a parciales porque hubo políticas de desarrollo de ofertas curriculares actualizadas, hubo políticas de capacitación de docentes y de instructores muy focalizados, pero las hubo políticas de equipamiento. Lo que faltó fueron las instituciones. No había instituciones de educación técnica, se diluyeron las instituciones de educación técnica y en ese caso, bueno, se deriva en todo el proceso que hoy estamos viviendo y tratando de revertir. Esto no significa que no hayan resistido las instituciones y que no hayan perdurado. Digamos que ahora estamos ante un cambio de modelo productivo del país que tiene algunas consecuencias que estamos viviendo, la incipiente reactivación y algunas cuestiones que es preocupante analizar como que todo el modelo, el proceso de reactivación actual de la economía está basado en gran medida
en factores exógenos. Quiero decir con esto, en factores que no tienen que ver con los procesos productivos en sí mismos, sino con factores externos al sector productivo, como es el tipo de cambio, que genera la posibilidad de producir porque es más rentable producir y adquiere el producto costos razonables para el consumo interno que no los adquiere los productos importados. Esto no dice nada de la calidad de la producción, de los sistemas productivos, de la tecnología del diseño utilizado, ni de la competitividad de estos sectores en relación con los mismos sectores de otros países. Lo que Porter llamaría, basado en el concepto de competitividad espuria. Bajos salarios también es otra herramienta de este proceso de reactivación, digamos, ¿no? Por eso estamos viendo que se están intentando estrategias activas para fortalecer los factores endógenos del desarrollo de este renacimiento de las pymes y de esta reactivación y del crecimiento. En el eje productividad, competitividad, calidad, trabajo decente y mejor salario, es clave para este fortalecimiento de los factores endógenos de competitividad de nuestro sector industrial, la educación técnica, la formación profesional, la calidad de los trabajadores y la productividad de estos. Y creo que en este caso, este factor endógeno contribuye doblemente al desarrollo de la industria. Por un lado, con trabajadores más productivos, el costo salarial se reduce relativamente en los costos generales de la producción, pero al parte al trabajador le reditúa un mejor salario. Entonces, acá la sociedad, a través del trabajo, no somos capaces de mantener el trabajo de nuestros instructores, vayámonos a casa. La primera tarea empieza por casa y empieza por nuestros propios instructores para que estén permanentemente capacitados para dar la formación pertinente que determinadas características del desarrollo local están necesitando aquí y ahora. Y esto genera complicaciones porque le estamos emitiendo una certificación a una persona que después le genera decepciones, frustraciones, porque no puede muchas veces encontrar el lugar para desempeñar su tarea. Creo que hay también alguna serie de obstáculos que tienen que ver con lo anterior, que es la autorreferencialidad del sistema, por eso digo que no tenemos que perder de vista la función social que cumple. El concepto tradicional de aprendizaje del sistema educativo, o los supuestos de cómo se aprende, coincido con lo que decía Serrao en la división entre el saber intelectual y el saber manual, y esto es una herencia clásica, nos viene de los griegos, en donde la formación intelectual de las élites dirigentes era una formación general, enciclopedista, y la formación del trabajo era para los esclavos, los prisioneros de guerra o los que no formaban parte de la ciudadanía. Pero en la primera democracia griega, los ciudadanos no trabajaban. Los ciudadanos se ocupaban de la cosa pública y trabajaban sus esclavos, que no eran ciudadanos. Pero hoy tenemos que recuperar a Hesíodo, porque en la democracia actual el trabajo es condición de ciudadanía. Quien no tiene un puesto de trabajo es muy difícil que pueda ejercer su ciudadanía más allá del voto ocasional, pero muy difícil pueda tener posibilidades de preocupación por el bien común cuando está preocupado por la subsistencia y por cómo llegar a casa hoy a la noche con algo para comer para la familia. Entonces, por eso esto nos lleva a pensar que el trabajo hoy es central, tanto a nivel social como a nivel personal, y que nosotros tenemos que lograr un cambio en los modelos de aprendizaje en la formación profesional para que ese aprendizaje no sea solo manual, sino también sea cognitivo y tenga algunos elementos de conocimiento. No se aprende por imitación y ejecución repetitiva hasta que salga bien, y tenemos que empezar a dar algún elemento de fundamento adecuado a la acción y orientado a la acción, fuera de toda duda, pero tenemos que empezar a trabajar en otros modelos de aprendizaje también en la formación profesional. Y esto es un obstáculo cierto. Y el modelo de trabajo también es un modelo que hay que cuestionar, porque no siempre la cultura del trabajo en términos generales es una cultura que se viva del mismo modo en un centro de formación profesional que en el sector productivo, en una empresa, en una terminal, etcétera. Digamos, hay requisitos de disciplina, requisitos de precisión, requisitos de trabajo en equipo, requisitos de resolución de problemas que son reales en el lugar de trabajo y a veces, no digo siempre, pero a veces no son reales en el sistema educativo.
Y esto es algo que nos tiene que hacer también ver cómo lo solucionamos. Y también, vinculado al tema de la autorreferencialidad, está el tema de nuestros, ¿cómo se llama?, de los modos de selección de nuestros instructores y docentes, que también tendríamos que tener algunas especificidades propias en el sector de la formación profesional. Porque los mecanismos de estabilización o de estabilidad docente del sistema general educativo no son funcionales para cumplir el rol social. Sin embargo, los instructores merecen y tienen derecho a tener cierta estabilidad en el cargo. Y hay que buscar los mecanismos para que esa estabilidad no perjudique la pertinencia de la formación que estén brindando, como una estabilidad término o como una estabilidad sometida a concursos cada X cantidad de años. Pero no puede ser que un instructor tenga la incertidumbre cada año si va a seguir o no va a seguir. Pero eso también nos somete a una presión real y de alguna manera válida de cómo garantizar un trabajo a una persona que se va a quedar sin él, y empezamos a generar un círculo negativo. Y la palanca que nos puede brindar una normativa nueva es generar círculos virtuosos, para mal de ninguno y para bien de todos. Creo que tenemos que tener una buena capacidad de observación de lo que pasa en la formación profesional para observar que la formación profesional está asumiendo unas tareas que son absolutamente riquísimas y que no responden al modelo tradicional de formación profesional, pero que en la práctica están sucediendo. Por ejemplo, tradicionalmente se asocia a la formación profesional con una formación laboral inicial o básica, es dar un primer oficio. Sí, bueno. Y oficios, normalmente veíamos estos como oficios tradicionales: carpintero, tornero, matricero o albañil, colocador de cerámico, gasista, plomero, electricista. Esto es más o menos, está dentro de la cultura tradicional. Y es cierto, la formación profesional tiene que dar una formación básica inicial para quizás que nos pone más cerca del polo de lo productivo, y es la formación laboral focalizada. Y se produce cuando alguna empresa o grupos de empresas de un mismo sector necesitan incorporar trabajadores, pero requieren que la formación básica inicial que tienen, ya sea de técnicos o de formación profesional, tenga una adecuación y una capacitación a las características concretas de desempeño de esa función en la empresa y en las características de desarrollo de trabajo. Es decir, nosotros capacitamos soldadores, por ejemplo, y lo hacemos de modo general, soldador, pero en empresas que producen insumos para el sector de la industria petrolera, requieren soldadores con determinadas capacidades y requieren que por lo tanto los capacitemos en las experiencias que hemos podido relevar en 600 horas de un cuatrimestre, de los cuales ellos van a incorporar porque necesitan tomar X cantidad. Y nosotros estamos pidiendo que capaciten un poco más para que quede por lo menos capital social y que la gente que por lo menos no entra en la empresa haya adquirido una capacitación importante. Digo que esta capacitación laboral focalizada nos genera la necesidad de trabajar en un puente y colaborar con las empresas en la asistencia para la incorporación de trabajadores en planta o en los puestos de trabajo, y requiere conocer mucho también las características. Es un trabajo en equipo, porque la empresa tiene que definir cuáles son las áreas que le interesa que esta persona adquiera en función de sus realidades y sus modos de trabajo específicos. Que necesariamente también tiene que ir con un modelo de financiamiento mixto, en donde las empresas colaboren en el financiamiento de esta capacitación, porque finalmente van a tener un rédito en el personal altamente calificado que van a incorporar. Entonces, que son modelos que hay que pensar. Digamos que todas estas funciones que existen, no estamos inventando ninguna función, y que son muy provechosas, ya nos cambia el foco. Ya no es que la formación profesional sea para un sector poblacional desfavorecido, que puede serla y debe seguir siéndola, seguir haciendo eso, sino que nos preocupa toda la población económicamente activa a lo largo de todas las vicisitudes que su vida laboral sufre. Todas las personas que están en un ambiente de trabajo, que quieren incorporarse al mundo del trabajo, deben ver en la formación profesional un ámbito de actualización, o de formación inicial, de actualización, de reconversión o de ingreso laboral con una capacitación específica. Y ahí cambia, porque tampoco el universo es la persona que no tiene nada de nada, que también lo es,
sino también la persona que es un técnico superior, que es un bachiller y que requiere herramientas que nosotros se las podemos dar porque estamos en condiciones de integrar esta lógica formativa general con lógicas productivas fuertes y con modelos de aprendizaje donde el trabajo adquiere el rol central para el desarrollo de la persona. ¿Puede la formación profesional integrar estas dos lógicas? Sí, de hecho se está haciendo. Esto implica reconocer, desde el punto de vista productivo, reconocer la heterogeneidad del sistema productivo. Por ejemplo, hablamos del sector textil, pero para desnombrar solamente un ejemplo, no es lo mismo el sector de indumentaria que el de tejido plano. Son sectores distintos, con lógicas productivas diferentes y con muchas veces necesidades de trabajadores con formaciones distintas. O en el agro, en las regiones frutihortícolas requieren perfiles quizás expertos en poda, en fumigación o en cosecha manual, y en la zona de cultivos extensivos, cerealeros, etcétera, requieren otro tipo también de oficios o de figuras ocupacionales para ocupar un puesto de trabajo, como puede ser un tractorista o un regulador de máquina cosechadora, etcétera, porque la cosecha es mecánica. Entonces, cada sector productivo es heterogéneo en sí mismo, no solo por las cadenas productivas en que se intervienen y los niveles de tecnología, diseño y calificación que cada una de estas requiere, sino porque cada ramo de actividad dentro de un gran sector también tiene sus lógicas distintas y hay que saber identificarlas. Se acaba la hora y avanzo porque tengo más ejemplos para darle. Hay que adoptar las figuras ocupacionales reales de los puestos de trabajo para que la certificación refleje esa figura ocupacional y el trabajador sepa que está preparado para incorporarse ahí y no generar esta hiperinflación de denominaciones de cursos que enturbian el sistema de trabajo. Asumir la lógica productiva de cada sector. Si los centros están muy vinculados a un sector productivo, debe vivirse en el centro la cultura de ese sector. Eso es un trámite, un aprendizaje implícito que es clave, que se logre ya en el centro. Hay otras formas de lograrlo, como las pasantías, pero el centro debería vincularse a un sector, no solo para formar para ese sector, sino para incorporar las figuras ocupacionales del sector, pero la lógica del sector y la relación cara a cara, y también esto implica conocer las problemáticas del sector. Y el contacto directo, que es clave. Pero del otro lado, para respetar la lógica formativa, también tenemos que integrar los fines formativos a la oferta de capacitación que hagamos en función de estos perfiles ocupacionales del sector. Porque también tienen implicancias laborales. La disciplina del trabajo, no basta ser un buen colocador de cerámico, hay que tener disciplina de trabajo, hay que tener método, hay que saber trabajar en equipo, hay que entender lo que es una organización, hay que entender lo que es un proceso. Y estas cuestiones también forman parte de la lógica formativa que hay que integrarlo en cada caso concreto. No dejarse fagocitar por la lógica educativa, el sistema, no podemos existir a medias y tenemos que tomar esta oportunidad que nos da la ley que se va a sancionar sobre educación técnica y formación profesional, la posibilidad de recrear la formación profesional, jerarquizarla, ponerla al servicio del desarrollo nacional y sobre todo que sea un canal y una guía para cada trabajador de la República Argentina que a lo largo de su vida pueda recurrir a nosotros y que pueda encontrar una solución para sus problemas de empleo. Muchas gracias.